Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al webinar sobre evaluación y desarrollo de líderes preventivos. Vamos a esperar unos segundos que ingresen los participantes al webinar y vamos a partir. Gracias por tomarse el tiempo de participar en este nuevo webinar. Y para aquellos que hayan participado en otros en el pasado también, gracias por participar. Esperamos que sean realmente de su interés y que les sean de utilidad. Hoy día vamos a hablar sobre evaluación y desarrollo de líderes preventivos, que es una aplicación específica de lo que hacemos en alto impacto. Y quiero contarles primero un poco de introducción acerca de nuestra empresa. Alto Impacto es una empresa que fue fundada en el año 98. O sea, ya tenemos este año cumplimos 20 años desde nuestra fundación. Y actualmente tenemos oficinas en Santiago y en Lima. Y trabajamos con compañías medianas y grandes, tanto locales como multinacionales, para ayudarles a construir efectividad organizacional y efectividad individual y traducir esa efectividad en su mayor ventaja competitiva. Para ello trabajamos con varias compañías internacionales, varios socios internacionales, algunos de los cuales vamos a revisar hoy día, algunos de las herramientas que nos proveen o de los procesos que nos proveen. Trabajamos con Denison Consulting, que es una empresa especializada en cultura organizacional, y hoy día vamos a hablar bastante de la investigación de Denison. Trabajamos también con Hogan Assessment Systems, que es una empresa especializada en medición de la personalidad y en predecir el desempeño a través de la medición de la personalidad y las capacidades de los individuos. Trabajamos también con Qualtrics, que es una empresa especializada en capturar datos y procesar grandes cantidades de datos a través de encuestas y de distintas herramientas de procesamiento. Con Thinking Dimensions, que es una empresa especializada en resolución de problemas y toma de decisiones. Y con Waggle, que es una empresa especializada también en encuestas de pulso y en el levantamiento de información de grandes cantidades de participantes y procesamiento de esa información para transformarlo en acciones o en decisiones concretas. Todos estos socios internacionales nos proveen la información, las herramientas que nos permiten ayudar a nuestros clientes en mejorar su efectividad. Un poco de información acerca mío. Yo soy originalmente ingeniero comercial, aunque eso ya pasó hace algún rato. También he estudiado distintos diplomados, Biología del Conocer y de la Comunicación Humana en la Universidad de Chile, con el doctor Humberto Maturana y los doctores del Laboratorio de Biología del Conocer. Liderazgo de la transformación organizacional. Alrededor de 20 años en consultoría en recursos humanos, tanto en reclutamiento como selección, como desarrollo organizacional, desarrollo individual, desarrollo de líderes. Con cierta especialización en metodologías de diagnóstico, tanto individuales como grupales, como organizacionales, y varias de ellas las vamos a revisar hoy día. Y múltiples certificaciones en distintas herramientas, procesos, etc. Hoy día yo voy a hacer una presentación que debería tomar entre 40 y 50 minutos, y luego vamos a tener espacio para preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas a través de la funcionalidad del webinar, la parte que aparece como Q y A, o también pueden enviar comentarios a través del chat. Yo voy a ir verificando si hay preguntas a lo largo del webinar, y también al final, obviamente, responder todas las preguntas que aparezcan. La idea es terminar en como máximo 1 hora, terminar a la 1 de Chile. Y veo que hay una persona que levantó la mano. No puedo ver exactamente quién es la persona, pero nuevamente, si tienen una pregunta, pueden hacerla a través de las preguntas o a través del chat.
Este webinar está siendo grabado, así que la grabación va a estar disponible. Vamos a compartir con ustedes tanto la presentación como la grabación del webinar para que la puedan revisar nuevamente si les interesa, si la puedan compartir también con otras personas si lo estiman necesario. Como decía antes, pueden enviar preguntas y algunas recomendaciones. La idea es que puedan desconectarse del trabajo. Yo sé que la mayoría debe estar en su puesto, en su lugar de trabajo, pero ojalá puedan desconectarse y concentrarse en el webinar. Van a obtener mucho mejor beneficio de esa forma. Ojalá apagar el celular, las distintas distracciones, notificaciones. Y la idea aquí es compartir y aprender. Compartir lo que hemos trabajado con nuestros clientes y también poder aprender de cualquier comentario o pregunta que tengan. Los objetivos realmente del webinar son principalmente compartir nuestra experiencia ayudando a nuestros clientes a identificar y a desarrollar los líderes que deben velar por una efectiva y eficiente gestión de riesgos y seguridad en las distintas áreas, los distintos niveles organizacionales. Y también responder a cualquier pregunta que tengan. Obviamente estamos disponibles siempre para cualquier conversación posterior al webinar, para aclarar información, para personalizar a la situación particular de su compañía o de su área. Entonces, si entramos ya en el tema de los riesgos y preguntamos cuáles son los principales riesgos que enfrenta su organización y qué tan efectiva es la organización para gestionarlos. Una de las características del mundo moderno es que hay más riesgos que antiguamente no existían, por ejemplo, la seguridad de los datos, o existía a un nivel mucho más básico. Distintos ámbitos de riesgo, y la expectativa es que las organizaciones sean capaces de gestionar esos riesgos. Para eso obviamente tienen que identificarlos primero. Cada día hay un foco mayor en la gestión de riesgos. De hecho, la versión más reciente de la ISO 9001, la versión del 2015, que es la más reciente, se enfoca explícitamente en la gestión de riesgos, en el enfoque de pensamiento basado en riesgo, como el elemento fundamental de certificación no solamente de la calidad, sino de todos los procesos de gestión organizacionales. O sea que hay un foco cada día mayor en los riesgos que enfrentan las organizaciones y cómo responder a ellos. Ahora, los líderes preventivos muchas veces se asocian al mundo de la seguridad industrial, pero realmente una de las cosas que hemos encontrado es que los riesgos obviamente pueden estar en cualquier ámbito y no solamente en el mundo de la seguridad industrial, que es una versión específica de riesgos que principalmente tienen que ver con la integridad de las personas, pero obviamente están en el mundo ambiental, están en el mundo informático, están en el mundo comercial, incluso riesgos de crédito, distintos tipos de riesgos que las compañías enfrentan. En el mundo de la seguridad específicamente, en Estados Unidos las estadísticas más recientes son que 13 personas van a su trabajo cada día y no vuelven a sus casas. Obviamente es una mejora significativa con respecto a lo que era en 1970, que la estadística eran 38 personas cada día. Pero todavía es un número bastante grande. 4 millones de personas en Estados Unidos sufren accidentes laborales. En el caso de Chile, 176.716 accidentes hubo en el año 2016. 400 de esos, 412 fueron fatales. O sea, en promedio más de una persona al día fallece en un accidente, lo cual obviamente es un número realmente inaceptable para el mundo moderno. Y obviamente está también todo lo relacionado con las enfermedades relacionadas con el trabajo. 160 personas tienen accidentes laborales todos los días. Entonces, realmente es cada 15 segundos hay un riesgo de un accidente. Si alguien pregunta si los fatales o accidentes laborales incluyen los accidentes de tránsito,
Entiendo que esas estadísticas incluyen los accidentes de tránsito, pero siempre y cuando sean en el trayecto desde o hacia el trabajo. Obviamente no incluyen los accidentes de tránsito que no tengan que ver con el trabajo. El mirar los riesgos nos obliga en cierta forma a analizar qué tan efectiva es una organización para identificar y para gestionar los riesgos que enfrenta. Nosotros definimos la efectividad organizacional o las organizaciones efectivas como aquellas que son capaces de satisfacer en forma consistente las demandas o las exigencias de todos sus stakeholders o sus grupos de interés, ya sean clientes, colaboradores, inversionistas, reguladores, etc. Y de hecho la ISO identifica a este tipo de personas como personas interesadas o partes interesadas específicamente, como en la traducción de stakeholders, ¿no es cierto? O sea, no solamente tenemos que fijarnos en los clientes, ya sea internos o externos, sino en las distintas partes interesadas en la operación de la organización, en el día a día de la organización, ya sean clientes, colaboradores, etc. Y la clave aquí es que no necesitamos ser perfectos. Obviamente la perfección es bastante difícil de lograr, especialmente porque a medida que vamos mejorando, la exigencia va aumentando también. Lo que se le pide a las organizaciones hoy día es más que lo que se le pedía en el pasado, y eso es positivo, es algo bueno para la sociedad. Pero sí tenemos, o sea, no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser mejor que nuestros competidores. En la medida que nosotros somos mejores que nuestros competidores, podemos construir ventajas competitivas y, por lo tanto, ganar más la confianza de los distintos grupos de interés, porque, en definitiva, el desarrollo de las organizaciones, el que una organización sea efectiva, se traduce en ganarse la confianza de los clientes, de los inversionistas, de las distintas partes interesadas. Y lo que hemos encontrado es que las organizaciones deben construir, para ser efectivas, deben construir y mantener capacidades organizacionales distintivas. Distintivas significa que obviamente otras organizaciones no las tienen o no las tienen en la misma medida. Esas capacidades deberían ayudarles a gestionar los riesgos de forma más efectiva y más eficiente que otras organizaciones. Hay un dicho de Warren Buffett que es: si usted tiene el dinero para resolver el problema que está enfrentando, entonces realmente no tiene el problema. Y en cierta medida, algo similar pasa con las capacidades organizacionales, porque si una organización tiene las capacidades para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos, esas situaciones no son tan riesgosas para esa organización como lo pueden ser para otras. Y ese es el elemento clave que tenemos que estar mirando constantemente. Hay un par de preguntas acá. Una pregunta si en la diferenciación de ser mejor que otra compañía lo ve el cliente o me comparo con otros para saber que lo hago mejor. Realmente la diferenciación que vale desde nuestro punto de vista es la percibida por las otras partes interesadas. No solamente cómo nos definimos nosotros, sino cómo nos ven nuestros clientes o las distintas partes interesadas. Yo puedo creer, por ejemplo, que cumplo con todas las regulaciones, pero si el regulador no opina lo mismo, obviamente no voy a estar en una posición tan fuerte como yo estoy creyendo. Entonces, la clave aquí es precisamente construir capacidades organizacionales distintivas, percibidas como mejores por los distintos grupos de interés, por las distintas partes interesadas. Y obviamente hay un montón de elementos que influyen sobre esto, pero esencialmente nuestra experiencia es que hay tres grandes factores que impactan la efectividad organizacional y que impactan el que una organización construya ventajas competitivas. El primero de ellos es el talento con el que yo cuento en una organización. Y talento obviamente aquí puede tener dos acepciones. Talento puede ser las personas que componen la organización. Muchas veces nos referimos al talento como personas.
Pero también talento puede significar capacidades individuales. Y las dos interpretaciones son correctas. Y cuando hablamos de talento estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de las personas que componen la organización, pero también de las capacidades individuales. Y las capacidades individuales son importantes porque son la base sobre la cual se construyen las capacidades organizacionales o las capacidades de los equipos. Pero es muy importante entender que las capacidades organizacionales no resultan automáticamente de las capacidades individuales, sino que son lo que ya técnicamente se llama capacidades emergentes. Eso quiere decir que están construidas sobre las capacidades individuales, pero no resultan automáticamente. De hecho, si uno va a cualquier organización y le pregunta a una persona que trabaja en esa organización si es que podría hacer una mejor contribución, si es que podría generar mejores resultados, no necesariamente si podría hacer un mejor esfuerzo, sino que si podría generar mejores resultados, la mayor parte de la gente en las organizaciones tiende a decir que sí, podrían hacer una contribución mayor si es que ciertas cosas sucedieran o, en algunos casos, si es que ciertas cosas no sucedieran en la organización. Y realmente lo que eso indica es que hay capacidades individuales que están latentes en la organización y que no necesariamente se traducen en capacidades organizacionales. Y gran parte de nuestro trabajo es liberar esa energía y esas capacidades que están detenidas en cierta medida, están latentes en la organización, pero no necesariamente se están traduciendo en mayor efectividad organizacional. En gran medida es porque también la efectividad de una organización no depende solamente del talento o de las capacidades que existen a nivel individual, sino que también dependen del ambiente, del contexto que existe en la organización, que lleva o no a las personas a hacer su mejor esfuerzo, a generar su mayor contribución. Y eso es lo que en general se llama la cultura de la organización. ¿Cómo hacemos las cosas en esta organización específicamente? La cultura tiene un impacto clave y vamos a hablar en detalle de cómo medir y cómo influir sobre la cultura. Y todas las investigaciones han mostrado que lejos el factor que más influye sobre el talento que somos capaces de atraer y retener en una organización y sobre las culturas que somos capaces de construir es el liderazgo. Los líderes son, en definitiva, los que hacen o deshacen las organizaciones, los que hacen o deshacen que seamos capaces de atraer y retener y desarrollar el talento, que seamos capaces de construir la cultura que nos va a llevar a los resultados que necesitamos. Y por eso es que consideramos fundamental trabajar y enfocarnos en el liderazgo y específicamente en los líderes preventivos, que es el foco de este webinar en particular. ¿Cómo hacemos eso en alto impacto? Tratamos de aplicar lo que llamamos el método científico. El método científico esencialmente parte por entender cuál es el propósito de la organización, para qué existe la organización. Y el propósito de la organización, como veíamos antes, uno lo puede resumir en cómo la organización responde a los distintos grupos de interés a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Para eso existe la organización, para responder a los accionistas, a los colaboradores, a las demandas de los clientes, etcétera, los distintos grupos de interés. Para eso la organización define ciertos objetivos y cierta estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Qué es lo que vamos a hacer el siguiente año? ¿Qué es lo que vamos a hacer en 5 años? ¿No es cierto? El propósito normalmente tiene una duración mucho más larga que los objetivos y las estrategias que tenemos en este momento. Pero siempre hay una brecha entre los objetivos y la estrategia que nosotros tenemos y la implementación que hay en el día a día. Y por eso es fundamental tener un diagnóstico lo más certero posible de dónde está la organización hoy día y cuál es su capacidad para responder a los distintos objetivos, las distintas estrategias que tiene establecidas. Una vez que hacemos ese diagnóstico, realizamos distintas intervenciones de desarrollo que nos permitan construir capacidades o instalar capacidades que pueden no estar presentes o fortalecer capacidades que ya están presentes en la organización. Y vamos haciendo mediciones y seguimientos que nos permiten ir retroalimentando el sistema y nos permiten ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Hay una pregunta que es ¿cómo se considera el conocimiento de lo que hacemos en este esquema? El conocimiento es parte del talento. El talento puede estar basado en conocimiento, en experiencia,
en habilidades naturales, en características de personalidad, en capacidad cognitiva o en inteligencia, es uno de los factores que consideramos para definir que una persona sea talentosa o que una persona tenga ciertos talentos. Bueno, me comentan también que el talento está en las personas y no en la organización. Sí, efectivamente, el talento, si lo definimos a nivel de talento individual, está en las personas, pero lo que tenemos que hacer precisamente, y lo que hacen los líderes, lo que hacen los buenos líderes, es traducir esas capacidades individuales en capacidades organizacionales, llevar el talento individual a capacidades de la organización. ¿Por qué? Porque los seres humanos en general construimos organizaciones para lograr cosas que los individuos no pueden lograr. Si hay un objetivo que un individuo puede lograr por sí solo, no es necesario construir una organización para eso. Entonces, efectivamente, una de las estrategias es retener los talentos y desarrollar los talentos que existen en la organización. Pero más importante que eso es asegurarse que los talentos que existen en la organización se constituyan en efectividad organizacional, en capacidades organizacionales. Entonces, una organización va a ser más efectiva en la medida que podamos confluir estos tres elementos, talento, cultura y liderazgo, en la gestión de los riesgos y obviamente en la gestión de las oportunidades. Nuestro objetivo no es necesariamente disminuir los riesgos, porque junto con el riesgo viene la oportunidad. Si uno puede eliminar el riesgo, por ejemplo, en el mundo financiero, yo puedo eliminar el riesgo si es que, por ejemplo, no hago un préstamo. Pero obviamente ahí es donde está la oportunidad. Entonces, la clave está en poder identificar los riesgos, cuáles son las oportunidades que podemos tomar en base a las capacidades que tiene la organización y luego transformar eso en resultados para la organización. Entonces vamos a mirar cada uno de estos elementos, vamos a mirar rápidamente la cultura organizacional y aquí yo voy a pasar rápidamente porque es bastante información, pero la cultura esencialmente es cómo hacemos las cosas en una organización, cómo concebimos y cómo respondemos a los riesgos y a las oportunidades que hay en el entorno, en el mercado. Y la cultura se puede verificar en distintos niveles, se puede verificar a nivel de lo que llamamos artefactos, que son aspectos observables de la organización, cómo está decorada, por ejemplo, la organización, si hay espacios cerrados, si hay espacios abiertos, todo eso nos puede decir algo acerca de la cultura. Ahora, muchas veces los artefactos, cuando son interpretados por gente externa, no necesariamente son interpretados igual por la gente interna. Entonces, necesitamos ir más profundo que los artefactos o las cosas más visibles de la organización. Necesitamos ir a entender cuáles son los valores y las normas que existen en una organización, cómo regulan el comportamiento de las personas, cuáles son los premios, cuáles son los castigos que se establecen en la organización. Y eventualmente también necesitamos llegar a entender cuáles son las creencias profundas que hay en la organización, aquellas creencias que son tan obvias para las personas que son parte de la organización que no se las cuestionan, pero que obviamente pueden afectar seriamente los resultados de la organización y pueden afectar su capacidad para gestionar los riesgos y las oportunidades. Nosotros trabajamos, como decía antes, con el modelo de cultura de Denison Consulting, que es una compañía especializada en cultura organizacional, que es un modelo que captura distintas tensiones entre los distintos aspectos que enfrenta una organización. La primera tensión está ejemplificada por el eje vertical, donde las organizaciones pueden estar más enfocadas hacia lo que llamamos el punto de vista externo o el foco externo, que es todo lo que sucede de la puerta de la organización hacia afuera, todo lo que sucede con los clientes, los competidores, las amenazas, las oportunidades, los reguladores, qué es lo que está allá afuera, versus el punto de vista interno, que es todo lo que sucede al interior de la organización, de la puerta hacia adentro, cuáles son las capacidades que tenemos internamente, cuál es el ambiente de trabajo, cómo estamos organizados, cuáles son los valores que compartimos al interior de la organización.
Y las organizaciones constantemente tienen que estar gestionando y tienen que identificar los riesgos y las oportunidades que se presentan a cada uno de estos ámbitos, tanto en el mercado como internamente. La otra tensión importante que se captura en el modelo es la que se ejemplifica con el eje horizontal. Hay ciertos elementos de la organización, ciertos factores que no deberían cambiar constantemente, que son todos los que están en el lado derecho. La visión de la organización, la intención y dirección estratégica, los valores básicos de la organización, cómo estamos coordinados, cómo estamos estructurados, cómo generamos acuerdos, no deberían cambiar constantemente. ¿Cuáles son las metas y objetivos? No deberían cambiar constantemente, sino que son elementos que proveen estabilidad a la organización. Pero al mismo tiempo hay otros elementos como cómo generamos cambios, cómo nos adaptamos al cliente, cómo vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, cómo nos adaptamos a los distintos miembros del equipo, los distintos participantes de la organización, cómo vamos desarrollando habilidades o destrezas a lo largo del tiempo que sí tienen que ver con la flexibilidad, y todas las organizaciones tienen que definir en cualquier proceso de cambio, y siempre estamos en algún proceso de cambio, cuáles son los aspectos que no deberían cambiar, nuevamente como los valores, por ejemplo, y cuáles sí deberían cambiar. Y también, cuando estamos mirando ciertos riesgos, cómo esos riesgos afectan a aquellos elementos que están definidos como estables en la organización y que quizás necesitamos revisar, y cómo afectan a aquellos elementos que son más flexibles de la organización y que nos pueden presentar oportunidades. Entonces, el modelo de Denison, una de las claves que tiene es que Denison ha demostrado que la cultura es muy importante para el éxito de un negocio porque la cultura impacta distintos indicadores de negocio. O sea, si yo quiero mayor crecimiento de ventas, mayor crecimiento de la organización, yo debería tener puntajes fuertes hacia arriba en el gráfico, debería tener puntajes fuertes en el lado del punto de vista del foco externo. Obviamente, porque el crecimiento tiene que ver con qué tan relevante esta organización es en el mercado, cuánto yo soy capaz de leer las oportunidades y los riesgos que hay en el mercado. Por otro lado, si queremos innovación y satisfacción de los clientes, deberíamos tener puntajes fuertes hacia la izquierda del gráfico, deberíamos tener puntajes fuertes en todo lo que tiene que ver con flexibilidad, cómo nos enfocamos en el cliente, cómo nos adaptamos, cómo desarrollamos nuevas capacidades. Si queremos mayor excelencia operacional, mayor calidad, mayor satisfacción de los colaboradores, deberíamos tener puntajes fuertes hacia adentro de la organización, en el punto de vista interno. Y si queremos mayor desempeño, un desempeño más estable en el tiempo, queremos mayor rentabilidad, retorno sobre la inversión, retorno para los accionistas, etcétera, deberíamos tener puntajes fuertes hacia el lado derecho. Y obviamente muchas organizaciones quieren tener todos estos resultados o la mayoría de estos resultados, y por eso que en general lo que medimos cuando medimos con la encuesta de cultura organizacional de Denison, lo que medimos es la versatilidad de una organización, la capacidad de una organización para identificar los distintos riesgos que hay o las distintas oportunidades que hay en el mercado y responder apropiadamente. Cuando una organización tiene una debilidad en alguno de estos ámbitos, no va a ser tan hábil para identificar los potenciales riesgos u oportunidades y para responder adecuadamente a ellas. Muchas veces podemos ver oportunidades en el mercado, pero no necesariamente tenemos la capacidad para responder a ellas. Entonces, una de las mediciones que hacemos es qué tan efectiva es la organización o qué tan fuerte es la cultura de una organización. Y lo que encontramos es que obviamente hay distintos niveles de efectividad en la organización, y en general las culturas de alta efectividad tienen puntajes como lo que aparece, el gráfico que aparece arriba. Las que tienen efectividad moderada en general tienen algunas fortalezas y otros ámbitos más débiles, y las culturas de baja efectividad tienen puntajes más débiles en la mayoría de los factores. Entonces, con una medición de este tipo, podemos tener una claridad de la versatilidad de una organización para responder a los distintos riesgos y oportunidades. Y eso lo hacemos a través de una encuesta que tiene 60 preguntas, que puede ser contestada en papel o a través de internet, que toma alrededor de 15 a 20 minutos, es respondida por todos los niveles organizacionales, y
lo más importante es que los resultados siempre son comparados con un benchmark de más de 1000 empresas de distintas industrias, de distintos tamaños. Y Denison también ha identificado no solamente los elementos que impactan la cultura en general, sino también ciertas características, ciertos elementos que están más cerca de cómo se gestionan los riesgos en una organización. Por ejemplo, las organizaciones más efectivas para gestionar los riesgos están siempre en lo que se llama un estado de hipervigilancia, que no quiere decir que uno esté paranoico, sino que quiere decir que constantemente estamos poniendo atención a los riesgos potenciales. Los ponemos dentro del radar, hablamos de ellos, creamos una situación donde los empleados pueden hablar, pueden preguntar, pueden escuchar acerca de los distintos riesgos y no van a ser castigados de alguna forma si es que expresan sus preocupaciones. Las organizaciones más efectivas realizan un análisis profundo de los riesgos a través de procesos detallados para decidir cuánto riesgo van a aceptar, ¿no es cierto? Porque con el riesgo viene la oportunidad, y también cómo van a responder a los riesgos potenciales, qué capacidades van a necesitar tener para poder responder. Y finalmente, las organizaciones más efectivas construyen una perspectiva común, generan un acuerdo amplio en los distintos niveles organizacionales, en las distintas áreas de la organización con respecto a cuántos riesgos estamos dispuestos a tomar. Y eso lo medimos a través de un módulo adicional que agregamos a la encuesta de cultura de Denison, donde nuevamente también comparamos con un benchmark de compañías y podemos ver qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra compañía para gestionar los riesgos. Y también lo hacemos en el mundo de la seguridad. La investigación de Denison ha mostrado que las compañías más efectivas en la gestión de la seguridad son aquellas donde la seguridad es una prioridad en todo lo que se hace. No es solamente en algunas acciones o en algunos ámbitos, sino que se vive en todas las acciones a lo largo de la compañía. Donde las prácticas son reales y son útiles. O sea, la gente no necesita saltarse las reglas de seguridad para hacer su trabajo. No están en contraposición a los procesos de negocio, sino que van en la misma dirección. Las organizaciones más efectivas para gestionar la seguridad construyen una organización que no tiene fisuras en las distintas fronteras. La gente puede trabajar en forma colaborativa, de una forma que garantiza la seguridad de todas las personas de la organización y no solamente de algunos. Y especialmente las organizaciones que gestionan bien la seguridad son muy rápidas para transmitir la información, por ejemplo, de incidentes y de no conformidades. Hay una pregunta que dice si pensar mucho en la seguridad y en los riesgos no hace caer a la empresa en parálisis de análisis y no llegar a la acción. Yo creo que precisamente ese es el punto fundamental. O sea, hay un riesgo de decir, oye, si nos ponemos a pensar en todos los riesgos que podrían ocurrir, no saldríamos de nuestras casas y quizás incluso así corremos riesgos. De hecho, las estadísticas muestran que gran parte de los accidentes de las personas ocurren muy cerca de sus casas o dentro de sus casas. Por lo tanto, la clave aquí precisamente no es decir cómo podemos evitar los riesgos, sino que todo lo contrario. Cómo podemos construir capacidades que nos permitan ser efectivos en la gestión de los distintos riesgos, porque nuevamente un mismo elemento, un mismo factor no es igualmente riesgoso dependiendo de las capacidades que uno tiene, y eso es lo que tenemos que construir. Y como decía antes, bueno, también un módulo adicional que podemos poner en la encuesta de cultura tiene que ver específicamente con la seguridad. Y hacemos preguntas como, por ejemplo, todos los líderes demuestran un fuerte compromiso con la seguridad. En esta organización, los empleados contribuyen al desarrollo de las prácticas de seguridad. Todos los problemas de seguridad se informan rápidamente a los líderes y gerentes, etc. Entonces, podemos tener un mapa muy claro de cuáles son las prácticas que están presentes en la organización y que nos permiten ser más efectivos como líderes de la organización. Y la investigación de Denison ha mostrado que la gestión de los riesgos y la seguridad no es algo desconectado del resto de la cultura,
sino que hay factores específicos de la cultura, como por ejemplo la capacidad de generación de cambios, la capacidad de aprendizaje a lo largo del tiempo, la habilitación o empoderamiento de las personas, la orientación de equipos y el desarrollo de habilidades que permiten a una organización ser más efectiva en la gestión de los riesgos y la seguridad. Y desde nuestro punto de vista, estos resultados pueden parecer un poco contraintuitivos, porque realmente, si se fijan, todos los factores más importantes para la gestión de los riesgos y la seguridad están al lado de la flexibilidad y no de la estabilidad, que normalmente uno escucha que si queremos mejorar la gestión de la seguridad especialmente, pero también de los riesgos, tenemos que definir muy claramente cuáles son las normas, los procedimientos, los procesos. Y la experiencia muestra que las compañías que son más efectivas en la gestión de los riesgos y la seguridad tienen todos esos elementos, pero además tienen la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, porque realmente uno nunca enfrenta exactamente el mismo accidente dos veces. Cada accidente tiene sus particularidades, cada riesgo tiene sus particularidades, y la clave está en poder identificar qué tiene de similar con otros riesgos, qué tiene de distinto con otros riesgos. Si hay una pregunta que en realidad es más como un comentario, se entiende que la seguridad o los riesgos se gestionan en los distintos niveles o los respectivos niveles y no es una tarea de uno solo. Eso es un elemento muy importante. Muchas veces vemos en las organizaciones que, especialmente en la seguridad, se piensa que la seguridad es algo que sucede, entre comillas, allá afuera, ¿no es cierto?, en la operación, en la trinchera, se podría decir. Pero realmente las organizaciones más efectivas son aquellas que viven la seguridad y también la gestión de riesgos en los distintos niveles organizacionales, en las distintas áreas de la organización. Alguien pregunta si la encuesta y el modelo se enfoca solo en la seguridad física de los trabajadores. No, para nada. Es todo tipo de seguridad. Y de hecho, los módulos de gestión de riesgos no tienen que ver tanto con seguridad industrial o seguridad física, sino que tienen que ver también con gestión de riesgos en general. Y obviamente hay riesgos que están siendo mirados mucho más hoy en día, como los riesgos psicosociales, para los cuales existen encuestas específicas que las compañías están obligadas a implementar, y estas mediciones son complementarias a esas otras encuestas o mediciones. Ahora, si miramos el ámbito del talento, hay un rol fundamental de los líderes de una organización en identificar a las personas talentosas para que se incorporen a la organización, atraer a las personas talentosas, desarrollar a las personas y retener a las personas talentosas a lo largo del tiempo. Y en el ámbito específico de la seguridad y de la gestión de riesgos, hay roles que son importantes o son fundamentales en los líderes. Y especialmente lo que hemos encontrado es que en la gestión del talento, la capacidad para manejar el aprendizaje en la organización y para desarrollar las habilidades o destrezas de las personas que componen nuestros equipos en nuestras organizaciones son fundamentales. Y específicamente en seguridad, nosotros utilizamos un modelo de competencias de Hogan Assessment Systems, que nos permite identificar 6 competencias específicas que tienen que ver con el comportamiento seguro o que pueden predecir la propensión al comportamiento seguro. Y son competencias como si la persona tiende a ser desafiante o cumplidora de las reglas, es decir, si la persona tiende a seguir los procedimientos estándar. Gran parte de los accidentes, incluyendo Chernobyl, las investigaciones han demostrado que se producen cuando se violan los procedimientos de seguridad y no se toman en cuenta las exigencias de seguridad. Si la persona tiende a ser nerviosa o fuerte para manejar el estrés, cómo la persona responde a las situaciones estresantes. Hay ejemplos de accidentes, como por ejemplo un accidente aéreo en Buffalo, en Estados Unidos, donde el piloto, ante una situación riesgosa, entró en pánico y en terror y levantó la nariz del avión cuando debería haberla bajado, y al final se produjo un accidente. Si la persona tiende a reaccionar o mantenerse emocionalmente estable,
en situaciones más riesgosas. Hay un ejemplo, y de hecho acaba de salir el año pasado una película de este caso específico, donde un avión que estaba despegando en Estados Unidos, al momento de despegar, chocó con varios pájaros, se echó a perder uno de los motores, o más de uno de los motores, y el piloto fue capaz de manejar la situación en forma totalmente tranquila, aterrizar sobre el río Hudson, y se salvaron todos los tripulantes y toda la gente que estaba arriba del avión. Si la persona se mantiene alerta o se distrae fácilmente, hay un montón de ejemplos en distintos lugares, en España, en Estados Unidos, donde el conductor de trenes ha estado distraído, mandando mensajes por mensajes de texto o conectado a las redes sociales, y no ha puesto atención a indicaciones que mostraban que había una situación riesgosa. Si la persona es prudente o imprudente, está el ejemplo, si la persona tiende a correr más riesgos de los necesarios, ¿no es cierto? El ejemplo del Exxon Valdez, que le costó a la empresa Exxon 2.500 millones de dólares de hace bastante tiempo, o sea que es bastante dinero, bastante más dinero hoy día. Hay una pregunta de si hay ejemplos de aplicación de gestión de riesgo a nivel de distintas áreas, por ejemplo, recursos humanos. Sí, tenemos bastantes ejemplos de ese tipo, y cuando hablemos de cómo desarrollar estas cosas podemos hablar de ejemplos particulares. Finalmente, la última competencia es si la persona tiende a ser capacitable, a aceptar la capacitación, o si tiende a tener una actitud más arrogante pensando que ya sabe todo. Nosotros a veces uno se encuentra con gente que dice, bueno, yo llevo 15 años en esto, 20 años en esto, y ¿qué más voy a aprender? Bueno, obviamente esa no es la actitud que permite comportarse de forma más segura. Entonces, teniendo estas competencias, podemos medirlas a través de un cuestionario específico que es el inventario de personalidad de Hogan, y podemos ver cómo una persona, un colaborador de la empresa, se compara con un benchmark de operarios y supervisores de primera línea, y podemos decir que dónde está esta persona en términos de su nivel de seguridad en general, como el puntaje que aparece abajo, y también en cada una de las competencias, y podemos ver que algunas pueden ser fortalezas de esta persona, otras pueden estar más promedio, y otras pueden ser más áreas de mejora o desafíos o retos. Y gran parte del rol de los líderes es proveer retroalimentación a sus subordinados, tanto con respecto al potencial que podemos medir con una herramienta como la que presentábamos, pero también con respecto al desempeño. Y ese desempeño uno lo puede levantar en base a la opinión del supervisor solamente, o idealmente en base a una herramienta de retroalimentación de 360 grados, donde otros miembros del equipo, pares de la persona, jefes, distintas personas que interactúan, incluso quizás clientes internos de la organización, pueden opinar con respecto a estas distintas competencias, y podemos construir una matriz de potencial y desempeño que ayuda a la persona a desarrollar las capacidades, que ayuda a la persona a entender dónde están sus fortalezas, dónde están sus desafíos, tanto en desempeño como en potencial, y en general desarrollar planes de acción que permitan ir moviendo estas capacidades hacia arriba, ¿no es cierto? Quizás no vamos a poder cambiar el potencial de la persona, pero sí podemos cambiar el desempeño percibido por los pares, por los distintos clientes internos, por la gente que interactúa con las personas, y eso es parte de la responsabilidad de los líderes preventivos. Y finalmente, en el liderazgo, utilizamos una herramienta que llamamos la radiografía de potencial de liderazgo a través del informe de potencial de liderazgo de Denison, y no voy a entrar tanto en detalle, pero a partir de una serie de cuestionarios construimos una estimación del potencial de una persona, y comparamos ese potencial también en base a los ámbitos que más influyen en la capacidad de gestionar los riesgos y la seguridad. Y proveemos retroalimentación al líder con respecto a cuáles están más fuertes, como en este caso, por ejemplo, desarrolla la capacidad organizacional, promueve el aprendizaje organizacional, crea cambios, están más fuertes,
y otras que pueden estar más bajas, como empodera a otras personas, construye orientación de equipo, y probemos retroalimentación bien detallada con respecto a cuáles son los ámbitos que puede tener que mejorar para ser más efectivo. Y también proveemos retroalimentación de 360 grados, en general en las prácticas de liderazgo y de gestión de equipos, a través del 360 o de la retroalimentación de 360 grados de Denison, en la cual también incorporamos preguntas específicas que están relacionadas con la gestión de riesgos o el liderazgo de la gestión de riesgos, como por ejemplo, el líder constantemente estimula a los colaboradores a que estén atentos a los potenciales riesgos. El líder facilita la creación de un acuerdo amplio acerca de cuántos riesgos estamos dispuestos a correr. El líder utiliza un enfoque sistémico para gestionar los riesgos, etc., ¿no? Y lo mismo con seguridad. Tenemos preguntas específicas relacionadas con la gestión de la seguridad, como el líder se asegura de que la seguridad sea una prioridad en todo lo que hacemos, estimula que todos los colaboradores se hagan responsables por su seguridad y la de sus compañeros, incorpora la sugerencia de los colaboradores para desarrollar las prácticas de seguridad, etc. Y esto obviamente mirado desde los pares, los subordinados, los jefes, etc. Con eso también construimos una matriz de potencial y desempeño para el líder que le permite establecer prioridades de desarrollo y mejorar su efectividad. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros utilizamos un programa que llamamos el catalizador de liderazgo transformacional para líderes preventivos, específico, esta es una versión específica para líderes preventivos, que tiene 8 etapas distintas, 8 fases. La primera de ellas es lo que llamamos el generador de apertura a la transformación, donde lo que hacemos es trabajar con el líder para que se abra la posibilidad de cambiar en distintos niveles, en distintos ámbitos, en base a cambiar sus acciones, sus comportamientos, sus actitudes, sus creencias, etc., de tal forma de mejorar su efectividad y también la efectividad de su equipo y de su organización. Luego, hacemos la radiografía del potencial de liderazgo, como mostraba antes, hacemos la medición de potencial de liderazgo, generamos un diagnóstico lo más certero, profundo, preciso y detallado para identificar cuál es la capacidad del líder para gestionar los riesgos y la seguridad y construir equipos y organizaciones de alta efectividad. Levantamos información en base al liderazgo en 360 grados. También pedimos al jefe, a los pares o a los jefes, nosotros los pares, los subordinados del participante, que nos entregue retroalimentación con respecto al desempeño de este líder. Tenemos una sesión de retroalimentación detallada donde el objetivo es ayudar al líder a expandir su autoconciencia, lo que llamamos autoconciencia estratégica, que es tomar conciencia de cómo mis características, mis habilidades, cómo mi comportamiento está siendo percibido por otras personas y cuál es el potencial que yo tengo, de tal forma que yo pueda diseñar planes de acción para mejorar mi efectividad. Aparece una pregunta que dice si la metodología se aplica en igual forma para personal con experiencia que para personal nuevo o recién ingresando al mundo del trabajo. Las mediciones de potencial en general, tanto de comportamiento seguro que veíamos recién como de potencial de liderazgo, son aplicables a todo tipo de personas, no es necesario ni siquiera que tengan experiencia laboral. Las herramientas de retroalimentación de 360 grados requieren que la persona ya tenga experiencia, que tenga experiencia en la organización específica, y que porque obviamente le estamos preguntando a otras personas con respecto al desempeño de este participante específico, y esas otras personas tienen que haber podido trabajar con esta persona por lo menos durante 6 meses, idealmente 9 meses o 1 año, para tener una perspectiva más clara con respecto a su desempeño. Una vez que ayudamos al líder a tener esta sesión de retroalimentación, trabajamos, como decía, el primer paso para el proceso de desarrollo es la autoconciencia estratégica, y al contrario de lo que se piensa muchas veces, la autoconciencia estratégica no se trata solamente, o el mayor valor no está
en conocernos mejor a nosotros mismos. Esencialmente la autoconciencia estratégica, el mayor valor que tiene es en entender cómo nuestras características, nuestro comportamiento, nos ayuda a ser más efectivos o menos efectivos en una situación específica y cómo afecta nuestra capacidad para relacionarnos efectivamente con otras personas. Como ha identificado el Dr. Hogan, nuestra efectividad depende tanto de la capacidad de relacionarnos con otras personas en forma efectiva, que es lo que en inglés se llama getting along, como de avanzar hacia nuestros objetivos, que en inglés se llama getting ahead. Las dos cosas son importantes y todas las personas tenemos experiencias en nuestras vidas donde por empujar mucho hacia los resultados a veces echamos a perder las relaciones con otras personas, y también donde por cuidar la relación no necesariamente avanzamos hacia nuestros objetivos. Así que los dos elementos son importantes. Una vez que ayudamos al líder a tomar conciencia de sus capacidades y su orientación, le ayudamos a construir un plan de acción detallado, que sea implementable, que sea realista, que sea específico. Y también implementamos una serie de actividades que nos permiten instalar capacidades a nivel individual y a nivel grupal, de tal forma de generar mejoras en la organización que se traduzcan en una mayor capacidad para gestionar los riesgos y la seguridad. A lo largo de todo el proceso vamos monitoreando con distintas herramientas cómo va avanzando la capacidad de los individuos y cómo va mejorando la capacidad de la organización para gestionar los riesgos y la seguridad. Y nos aseguramos de instalar lo que llamamos un proceso maximizador de mejora continua que esté constantemente generando mejoras en la organización para que se vaya adaptando a la gestión de los riesgos a lo largo del tiempo. De esa forma, nuestra experiencia es que las compañías pueden mejorar significativamente su capacidad para identificar, gestionar los riesgos y gestionar la seguridad, y estar constantemente aprendiendo y adaptándose al entorno que cada vez es más cambiante. ¿Preguntas adicionales? Todavía nos quedan algunos minutos. En nuestra experiencia, el enfocar a la organización en estos tres ámbitos: cuál es el talento con el que contamos, cuál es la cultura que estamos construyendo y que tenemos en una organización, y qué tan efectivos son nuestros líderes para gestionar esos otros dos factores, el talento y la cultura, hacen que una organización sea más efectiva. Y el utilizar un método sistemático como el método científico nos permite ir generando mejoras concretas y significativas. Hay una pregunta que es: ¿cuáles serían las mejores estrategias o ideas para retener al talento humano? Bueno, ahí la pregunta es bastante amplia, pero realmente lo primero que uno tiene que hacer en nuestra experiencia es asegurarse de que el talento con el que cuenta la organización, y de hecho el talento con el talento que somos capaces de atraer, es el que necesitamos para ser efectivos como organización. O sea, desde nuestro punto de vista siempre tiene que haber una alineación con los resultados que la organización necesita lograr. Y las estrategias para retener, esencialmente, obviamente la mayor parte de la gente tiende a pensar en mejorar el sueldo o en tener mayores beneficios, pero la experiencia muestra que gran parte de la motivación para que las personas talentosas se queden en una organización tiene que ver con la oportunidad de desarrollar habilidades, de desarrollar conocimientos y de trabajar en proyectos interesantes que le permitan a la persona seguir expandiendo sus capacidades. Entonces, realmente los líderes más efectivos en la retención del talento son aquellos que
identifican cuáles son las capacidades de sus subordinados, les ayudan a potenciarlos y están constantemente entregando tanto desafíos adicionales como apoyo en el desarrollo de las capacidades. En general, la experiencia muestra que el desarrollo sucede de mejor forma cuando hay una muy buena combinación entre desafío y apoyo. Desafíos normalmente siempre hay desafíos de negocio, pero el rol del líder normalmente es identificar esos desafíos y apoyar a las personas en su proceso de desarrollo. Hay otra pregunta que es, ¿cómo se hace para que la estrategia sea efectiva e independiente de los cambios organizacionales? La clave realmente es eso, o sea, identificar muy bien cuáles son los cambios que necesitan ocurrir al interior de la organización para mantener lo que decíamos antes, lo que está sobre la parte alta del gráfico de cultura de Denison, que es la relevancia organizacional. O sea, una organización siempre tiene que asegurarse de ser relevante en el mercado, y la estructura interna y los cambios que ocurran internamente no deberían ser un impedimento para que ocurra esa relevancia en el mercado. Ahora, también tenemos que mirar, como decíamos, la consistencia interna. ¿Quiénes somos como organización? No necesariamente tenemos que responder a todos los clientes, o a todos los accionistas, o a todos los grupos de interés de todo tipo. Tenemos que elegir bien cuáles son aquellos a los que vamos a responder, y al final eso es la estrategia, el definir bien a qué grupos de interés vamos a responder y con qué vamos a responder. Alguien hace un comentario: lo relevante es contar con una metodología efectiva para identificar y evaluar los riesgos. Sí, efectivamente, hay un componente técnico que es importante. Nosotros lo vemos mucho con distintas habilidades o distintos procesos para identificar los riesgos, para analizar las causas raíz. Lo vemos con todas las metodologías de Thinking Dimensions, pero el rol de los líderes en construir culturas de alto desempeño y en gestionar el talento es fundamental. Alguien comenta: alineamiento de capacidades de líderes, las que se necesitan para hacer sustentable el negocio. Para nosotros es esencialmente lo mismo, no hay una tensión entre esas dos. Lo que hace que el negocio sea sustentable son precisamente las capacidades de los líderes. Alguien también hace un comentario: me interesó la frase que a veces no podemos cambiar el potencial, pero sí el desempeño. ¿Cómo hacerlo cuando la mayoría tiene poco potencial, baja motivación en algunos casos, y personal con no tanto nivel profesional? ¿Cómo lo haces parte de esto y los motivos? Es una pregunta amplia, pero el desempeño siempre se puede mejorar a través de instalar capacidades, instalar habilidades. La verdad es que cuando hay baja motivación es más difícil, pero lo que uno tiene que hacer normalmente es trabajar con aquellos que tienen un poco más de motivación e ir mostrando a ellos, tanto a esas personas como al resto, que si invierten en el desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades, su vida, tanto laboral como personal, va a ser mejor. Más que motivarlos externamente, y esto obviamente hay todas distintas teorías de motivación, pero más que motivarlos externamente, lo que uno tiene que hacer es buscar la motivación que tiene la persona, y normalmente la mayoría de las personas tienen motivaciones con las cuales uno puede o debería conectar. Alguien pregunta si podemos indicar compañías chilenas que están en el benchmark en esto. No podemos comentar las que están específicamente en el benchmark. Sí, trabajamos con distintos tipos de compañías, tanto mineras como proveedores de la minería, como empresas eléctricas, como empresas financieras, realmente de distintos rubros, de distintos tamaños, locales, internacionales, todo tipo de compañías. Y en una conversación más personal podemos hablar de ejemplos específicos de compañías que han utilizado
por las que están utilizando estas herramientas. Alguien dice, acerca de la retención, en base a nuestra experiencia, ¿cuál es la visión acerca de la capacitación, ya sea en riesgo o capacitación técnica? Si después existe más riesgo de que el trabajador abandone la organización. Esa pregunta, si ustedes ingresan, por ejemplo, a LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, cada cierto tiempo aparece una conversación ficticia entre el gerente general de una compañía y el gerente de administración y finanzas, donde el gerente de administración y finanzas dice, oye, y si nosotros capacitamos a estas personas y después se van, y el gerente general dice, bueno, y si no los capacitamos y se quedan, ¿cuál es el riesgo mayor, no? El riesgo mayor realmente es que no los capacitemos y se queden y al final ponemos en riesgo el desarrollo de la organización. Si nosotros capacitamos a las personas y además creamos un ambiente donde las personas se pueden desarrollar, se sienten respetadas, son parte de una cultura positiva, es mucho más probable que los podamos retener. Alguien agradece por responder a las preguntas. Yo les aprovecho de agradecer, ya estamos en la hora de agradecer por todas las preguntas, por toda la atención y por su tiempo. Y obviamente estamos a disposición de ustedes para cualquier pregunta adicional y para adaptar a la situación específica que ustedes tengan. Así que tienen mi dirección de correo y totalmente abierto a que sigamos la conversación offline. Muchas gracias.